Buenos días. Profe, yo tengo una duda. Es que ya comenté a 2 personas en las réplicas y aún así sigo teniendo el punto 5. ¿Cuándo realizó las réplicas? Ayer por la mañana. No he revisado. Ah, ok. Por Así. eso. Por eso estoy revisando continuamente, para que esté actualizando. Muy bien. Sí, es que tenía esa duda. Y por eso. Igual les puse un aviso ahí, ¿no? Que el examen lo cambié para fecha límite el viernes. Sí, extensión para el examen, viernes 8 de octubre, 5 p.m. Sí, profe, muchas gracias. Para que lo hagan con calma. ¿Dónde está el calendario? Buenos días a todos los que van entrando. Muy buenos días. Buenos días, profe. ¿Dónde está el calendario? Aquí está. Igual lo voy a ver acá en Moodle. Muy buenos días a todos los que van entrando. Sonia, Carol, Karen, Matus, Contreras, Sarabia, Alvarado, Carolina Yuquié, Juárez, Gastelum. Muy buenos días. Buenos días, maestro. Hay que estar atentos, jóvenes, a las noticias. Noticias que nos va a dar la universidad de cuáles van a ser las medidas para el nuevo regreso a clases, ¿no? Que es el 18, pero cada prepa pues va a tener su plan de regreso. En el caso de nosotros, que somos una prepa grande en cuanto a alumnado, pero pequeña en espacio, pues el director va a emitir a través de los grupos, pues cuál va a ser la logística del regreso. Pero yo sí recomendaría que si tienen la manera de un vecino, un amigo, o ustedes mismos, de tener, ¿cómo se llama? La manera, si se puede, si no, pues no. Un termómetro digital. Sí, se toma la temperatura porque va a ser uno de los principios, ¿no? Checar que antes de que salgan de casa, que no tengan principios o síntomas de COVID. Que yo espero, ojalá que sí, que ya para el 18 ya tengan al menos la primera dosis de Pfizer, todos ustedes. Yo espero que sí. 25 conectados, ya van entrando todos poco a poco. ¿Tuvieron clase a las 7? Pregunta. ¿No? ¿Sí? Sí, de economía. Sí, Economía, muy bien. ¿Quién es de economía? Mónica, Yasemina. Pues Mónica, muy bien. ¿El profe Policarpio qué días les da clase? Por lo regular. ¿O varía mucho? Varía, pero pues ayer siempre. nos dio temprano, pero hoy nos toca hasta las 10:50. Ok, muy bien. Les da 2 veces por semana, supongo. Sí, Sí, ¿verdad? Muy bien. Sí tuvieron la práctica del día de ayer. sí. Ah, muy bien. Perfecto, perfecto. Si tienen duda también me pueden preguntar a mí, ¿no? Esa práctica ya la hice yo. Bueno, ya todas, sí. Bueno, tuve que hacerlas todas porque a la hora de montar el curso, pues uno tiene que probar las cosas, ¿no?
28 conectados. Vamos a dar un tiempecito más. Ya la unidad 1 prácticamente ya la terminamos. Les puse un aviso ahí en Telegram de que extendemos la fecha de entrega. ¿Sí? Ahí les puse extensión para el examen viernes 8 de octubre, 5 p.m. Hasta esa hora lo voy a cerrar. De hecho, lo voy a programar aquí porque luego se me olvida. Luego se me olvida. Voy a compartir con ustedes pantalla. Vamos a empezar, ya estamos grabando la clase. Muy buenos días a todos. Entonces, como les comenté, bueno, yo soy su tutor. Me van a preguntar y entonces quiero ganarle tiempo al tiempo. ¿Sí? Me van a preguntar cómo va a ser la logística o la forma de regresar. Para ello, como somos una prepa grande en alumnado, pero pequeña en espacio, entonces ustedes pues se recomienda que cuando haya aglomeraciones sean lugares al aire libre. Y en nuestro caso vamos a estar en un salón relativamente pequeño. Somos 36, somos relativamente pocos, ¿sí? Comparado con los grupos de primero, que hay grupos de 60, 70, ¿no? Entonces, pues nosotros somos 36, más o menos. Entonces, eso juega a nuestro favor. Entonces podríamos entrar la mitad de unos días y la otra mitad de otros días, ¿no? 15 y 15, 18 y 18. En fin, esa logística la va a decir el director. El director nos va a decir, nos va a comunicar ante una junta cómo vamos a regresar a clases. ¿Sí? Yo espero que para el 18, pues ya todos tengan ustedes la primera dosis de Pfizer, ¿no? ¿Sí? Y como comenté en clase, si tienen la manera, si la tienen, si no, no, porque yo entiendo que está bien complicada la cuestión económica ahorita con la pandemia, ¿sí? Si lo tienen, pues la forma de tener ¿cómo se llama? Un termómetro eléctrico y un medidor de VO2 max, es decir, volumen de oxígeno. Sí, que luego les platicaré cómo está esa onda del volumen de oxígeno. Aquellos que van de medicina les voy a platicar, ¿no? Porque es una onda que tiene que ver con la biomédica. ¿Sí? A mí me encanta mucho esto de cómo empalmar la física con la medicina, ¿no? Es decir, oye, ¿y ese instrumento qué rollo? ¿Qué hace? Porque muchas veces le preguntas a un médico, oye, ¿y ese instrumento qué rollo? Y no te saben decir. Entonces, está bien padre que un médico sepa decir, mira, el instrumento funciona así, así, así. Sale esta lectura por esto, sale esta lectura por aquello. Porque muchas veces te dicen, mira, es que la presión está alta por esto, ya. ¿Sí? Pero está bien padre que un médico pues te diga, o un odontólogo, ¿sí? O un QFB, que te digan cuáles son los principios, ¿no? Eso está bien padre. Y les digo porque yo normalmente una vez al mes voy y me reviso, pues, ¿no? Que la presión, que esto, no es que esté enfermo, simplemente me gusta cuidarme. Y ya pues tengo un amigo y ya le comento cómo funciona el esfigmonómetro, ¿no? Que sirve para medir presión. ¿Sí? Entonces eso está muy padre y se ve mucho en propiedades de la materia. ¿Sí? Bueno, en fin, a lo que iba. Porque el primer filtro que les van a poner ustedes, luego les paso la imagen, el primer filtro es en casa, que les midan los síntomas, ¿no? Cómo está su volumen de oxigenación, si se puede, si no, pues simplemente con los síntomas que sienten ustedes, ¿no? Su temperatura, su respiración, usar cubrebocas, ¿sí? Ok, y el segundo filtro, ¿cuál va a ser? En la escuela, a la entrada, y después en el salón de clases, ¿sí? Evitar de que estemos frente a frente. Si saben de alguien que fue a algún lugar con aglomeraciones, pues traten de no acercársele de unos 15 días, porque ahorita, como ustedes bien saben, pues regresó esto de la Liga Mexicana del Pacífico, ¿sí? No tengo nada en contra de ello, yo entiendo que la economía tiene que fluir, y es un lugar al aire libre, también lo entiendo, pero eso no evita que la gente se aglomere. Entonces hay aglomeraciones. Si ustedes ven imágenes de los juegos de béisbol, es raro el que lleva cubrebocas, o si llevan se lo quitan. Entonces, pues cuidado ahí. Si se van de un compañero que anda en esas cuestiones, pues traten de no acercarse a él durante 15 días, que ya no presente síntomas, ¿no? O si no presenta, qué bueno, ¿sí? Ok, entonces tenemos que tener en cuenta eso, ¿sí? Por el bien de ustedes
y de nosotros, ¿no? Quizá ustedes estén bien fuertes porque están jóvenes, pero sus papás o sus abuelitos, seres cercanos, pues si sufren de alguna problema, pues pueden enfermar, ¿no? Ok, bueno, ahora regresando a la clase. Bueno, esto no lo han cambiado. Si ustedes se dan un tour, ¿sí? Se dan un tour por acá, vamos a checar la calendarización de actividades. Vamos un poquito atrasaditos, pero no importa. Estamos al 6 de septiembre. Sí, perdón, 6 de octubre. Acá estamos, ¿no? Eso nos pasó un poquito a la unidad 2. Ya nos comió una semana, ¿no? Entonces vamos a ver cómo ajustamos, porque la unidad 3 y 4 de óptica son relativamente cortas, muy teórico, ¿no? Muy teórico. Sí, y bien fáciles los cálculos, ¿no? De hecho, la unidad 3 de óptica la puedo terminar en 2 semanas, ¿no? Y ya si estamos en presencial, pues hasta hago experimentos. A mí me gusta mucho llevar cositas para hacer experimentos en clase, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la esencia de la materia de física es la experimentación. Entonces, si uno no juega con los experimentos, no se moja, no esto, no aquello, no aprendes. Entonces, uno tiene que hacer experimentos. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, estamos aquí. El examen lo pasamos para el 8, el viernes 8. Les dije que les iba a dar chances, se los puse aquí. Les puse un dibujito. Me gusta mucho usar caricaturas. Según soy yo, según este avatar. Ahí más o menos dice la lucha. Entonces, extensión para el examen, viernes 8 de octubre, ¿no? Ese día lo voy a cerrar a esa hora. Les di más chance, ¿no? Y bueno, estas semanas, pues de octubre, pues vamos a dedicar a la unidad 2, a ver cuánto avanzamos. Quizá vamos a robarle un poquitín a la unidad 3 para ya poner los pilas, ¿no? Y a ver si ya empiezo a platicar el proyecto de ciencias, que ustedes ya lo conocen, ya lo hicieron en mecánica. Sí, pero no está de más platicar por ahí una sesión dedicarle a eso, ¿sí? A full. Ok. Necesito platicar con el profe Efraín, que es encargado de plataforma en la escuela, para que me cambie esto. ¿Sí? Bueno, aquí en la unidad 2 vamos a platicar sobre corriente eléctrica y circuitos. ¿Sí? Digamos que en la flecha histórica o línea del tiempo, de los primeros que trabajaron con esto fue Alessandro Volta, 1800, ¿no? ¿Sí? Fue uno de los primeros circuitos. Bueno, aquí las principales magnitudes que vamos a manejar, ¿qué son? Voltaje, intensidad eléctrica, intensidad de corriente o eléctrica, potencia, ¿sí? Y todo eso es aplicado en dispositivos de la casa, ¿sí? A través de conexiones en serie en paralelo. Y todo esto se cumple a través de algo que se llama la ley de Ohm. Bueno, si ustedes revisan, al igual que sus cursos de mecánica 1 y 2, y ahora electricidad y óptica, la logística es la misma, ¿no? Profe, ¿y por qué la logística es la misma? ¿Por qué no nos cambian de semana a semana? Si así a veces nos hace complicado, imagínense estar cambiando de semana a semana, pues esto se vuelve un Frankenstein. Y no queremos eso. Queremos que el alumno se vaya empapando, se vaya acercando a la plataforma, conviva con la plataforma. ¿Sí? Como decía Bob Esponja, sé el arte, esto es el arte. ¿Ok? Y si ustedes revisan, básicamente la logística es la misma, ¿no? Viene un título, aquí viene un cintillo, si ustedes ven un cintillo que está recorriendo ahí, corriente eléctrica y el nombre de la unidad. Viene una imagen a la derecha alusiva al libro de la unidad 2. Viene la unidad y el libro por un ladito. Viene el objetivo. Viene una, digamos, una historia. Nos dan el contexto histórico para situarnos de que, ay, ¿qué onda? ¿De dónde viene esto, no? Después vienen recursos para las actividades, viene la lectura, que es básicamente el libro, encuadre de la unidad. Si ustedes se dan una vueltita por el encuadre de la unidad, van a ver la ponderación, es decir, cuánto valor tiene cada actividad. Y aquí hay unas actividades extras que se llaman las actividades socioemocionales. Esas actividades simplemente hay que hacerlas, ¿no? No es bien ni mal. Es lo que ustedes contesten, está bien. ¿Sí? Y aquí están las ponderaciones. Que la ponderación global, esta unidad tiene 15%. ¿Sí?
Y pues bien, la logística es la misma, glosario, preguntas problematizadoras, conexión de conceptos e ideas, crucigrama, preguntas y actividades intercaladas a lo largo del texto, actividades de repaso, actividades prácticas para casa y aula, ejercicios de repaso y examen declarativo procedimental. ¿Sí? Entonces, como bien saben, todas las actividades las sube el líder. Sin embargo, 2.3, 2.4 y 2.9 son de manera individual. Bueno, primero en equipo y después individual. ¿Sí? Porque son actividades que se califican solitas. Si ustedes revisan el grupo de Telegram o aquí en plataforma les he dado retroalimentación, ¿no? Una feedback. Aquí les puse. ¿Sí? Hola a todos, comparto feedback. Y les pongo aquí, ¿no? Por ejemplo, el equipo 6 que le falta, equipo 7, etcétera, ¿no? Les voy poniendo ahí la feedback. Les comparto capturas de pantalla. ¿Sí? Esto lo califiqué pues en la mañana. Y si alguien falta, yo sé que alguien va a faltar porque hicieron réplicas por ahí. Voy a volver a calificar en esta semana. Y para ya tener solamente para el viernes ya todo listo, que ustedes hagan su examen y lo pongo acá para cerrar la unidad 1. Entonces yo lo que hago, normalmente estoy calificando y mandando retroalimentación, ¿no? Para que la bola de nieve no llegue y me tumbe. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, eso es. Básicamente la unidad 2, la logística, es decir, como está acomodado todo, es igual que la unidad 1. Hay que trabajar estas actividades, sesión 3 y 4, que son las actividades socioemocionales. Esos son individuales, solamente hay que subirlos. Son, si ustedes se dan una vueltita, vamos a aventarlo, a meternos por ahí. Van a ver que pues viene el objetivo y viene simplemente un Word que tienen que descargar, mirar el video y hay que llenar esto. Esto es lo que tienen que llenar. Situación familiar, 1, 2, 3, 4, cómo continuaré con mis metas, ¿sí? Entonces simplemente es eso, ¿no? Individualmente van a entregar esto. Está muy sencillito. ¿Sí? Tanto la actividad emocional 1 y 2 tan sencillas. Si pueden hacer un Word, aquí suben el Word. ¿Sí? Reconocer los factores del contexto escolar que favorecen el alcance de las metas. Analice la toma de decisiones y los factores de la comunidad escolar que favorece el logro de las metas académicas. Y aquí van leyendo y ya lo suben, ¿no? ¿Sí? Muy sencillo. Muy bien. Vamos a entrar a materia. Bueno, aquí la corriente eléctrica y circuitos es lo que vamos a ver. Bueno, como ya les comenté, pues de las primeras personas que trabajó en esto fue Alessandro Volta, 1800, siglo XIX. Y pues uno podría decir, oye, la palabra corriente, ¿qué onda? Pues normalmente lo utilizamos la corriente de agua, decimos. ¿Sí? Pero básicamente aquí en electricidad y óptica, la corriente para nosotros es un flujo, pero un flujo de partículas. ¿Sí? Y para que exista un flujo de partículas, pues tiene que existir una fuerza. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, para que exista el flujo de partículas, tiene que haber una fuerza. ¿Y esa fuerza quién es? El campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, podemos decir, el flujo de electrones o de partículas cargadas, porque puede ser electrones y protones, depende de qué? Del campo eléctrico. Y para que haya un campo eléctrico tiene que haber una diferencia de voltaje. ¿Sí? Vaya, haciendo una analogía. Cuando se transfiere calor, porque no es correcto sentir calor, el calor no se puede sentir. ¿Sí? Se transfiere. ¿Cuándo se transfiere el calor? Cuando hay una diferencia de temperaturas. Si no hay una diferencia de temperaturas, no hay transferencia de calor. Cuando ustedes se van a bañar en tiempo de frío, prenden el boiler, meten una mano y dicen, mira, es que la temperatura no está acorde a lo que a mí me gusta. Hay una diferencia de temperaturas entre el agua y mi temperatura corporal. Entonces, no está la temperatura que me agrada. Ya que está, que llega un equilibrio, ya me meto a bañar. Pues lo mismo acá. Si no hay una diferencia de potencial, no hay transferencia de electrones, no hay flujo de electrones. ¿Sí? Y eso se origina con el campo eléctrico. Y aquí vienen palabras más bonitas. ¿Sí?
Les dicen que en los sólidos, pues hay transferencia y movimiento de electrones, sí. ¿Sí? Aquí les dice, la corriente eléctrica significa un flujo o movimiento de electricidad en determinada dirección. En los sólidos, como sabes, dicha electricidad se transmite generalmente por medio de electrones. ¿Sí? Pero en los gases pueden desplazarse no solo electrones, sino además iones positivos y negativos, como las descargas eléctricas, atmosféricas y en las lámparas fluorescentes. Por su parte, en los líquidos normalmente ocurre el fenómeno llamado electrólisis. Lisis, ruptura, electrones, ruptura con electrones. Eso significa electrólisis, ¿no? Lisis es una ruptura o fisura. ¿Sí? Y aquí les ponen ya bonito. ¿Sí? Vaya, la corriente eléctrica es un flujo de corriente eléctrica, de iones, partículas. General, flujo de partículas, tan tan. Esa es la corriente eléctrica. Ya en partículas se englobas todo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, como ustedes bien saben, pues los electrones se mueven de manera aleatoria. ¿Sí? Y entonces, para que exista el flujo, tiene que ser en determinada dirección. Como bien se los dicen aquí, aquí está, miren, los electrones andan todos locos. ¿Sí? Entonces tiene que haber una determinada dirección. ¿Eso quién lo dice? Nos lo da esa fuerza, el campo. ¿Sí? Dice, de acuerdo con lo dicho anteriormente, para que exista una corriente eléctrica se requiere en primer lugar la presencia de partículas cargadas libres. Paso número 1, que haya partículas, si no, pues cómo va a haber flujo. Esto lo hacen los cuerpos conductores, ¿sí? Que pueden ser agua, son buenos conductores, los metales son buenos conductores, los gases. ¿Sí? Si los electrones y protones están enlazados entre sí en los átomos o moléculas, como en los dieléctricos, entonces no pueden tener una carga eléctrica. Dice, en segundo lugar, se necesita una fuerza que actúe en determinada dirección sobre las partículas con carga. Dicha fuerza es el campo eléctrico. Y si se tiene un campo eléctrico a lo largo del conductor, entonces también podemos decir que hay una diferencia de potencial. Lo que le comentaba, la analogía con la temperatura, ¿no? Aquí digamos que la diferencia de temperatura viene siendo la diferencia potencial. Segunda condición para que exista una corriente eléctrica es que haya un campo eléctrico en el conductor, o lo que es equivalente a cierta diferencia potencial. Esta es la clave, diferencia potencial. Dice, probablemente te preguntarás, ¿campo eléctrico en un conductor? Y no vimos en la unidad anterior que en ellos la intensidad de campo es nula, porque era uniforme. Sin embargo, debes tener en cuenta que la intensidad del campo en el interior del conductor es nula, cuando las partículas con carga de signos contrarios, al moverse bajo la influencia del campo, se acumulan en lados opuestos del conductor, originando una intensidad de campo que compensa a la del campo externo. Si las partículas tienen la posibilidad de moverse permanentemente en un circuito, entonces la intensidad del campo externo no es compensada. ¿Sí? Cuando el campo externo se suprime, desaparece el movimiento orientado a las partículas cargadas y por tanto la corriente eléctrica. Esto se debe a la resistencia que presenta el movimiento en el caso de los metales y la red de iones, en la cual se desplazan los electrones, y el caso de los electrolitos y gases. ¿Sí? Bueno, entonces, como ya vimos anteriormente, ¿sí? Durante los siglos XVIII y XIX, pues había muchos mecanismos de electrizar cuerpos, ¿no? Lo básico era frotar, ¿sí? Pero pues ya hay un montón de aparatos, digámoslo así, para electrizar cuerpos, ¿no? Y por aquí les dicen que había muchos, ¿no? El más común, ¿sí? Que fue más reciente en aquellos tiempos, fue el generador de Van de Graaff, ¿sí? Un invento alrededor de los años 30, ¿sí? Para generador de cuestiones electrostáticas, ¿no? Es decir, aquí había puras cuestiones que no varían en el tiempo, y por eso se llama electricidad y óptica. Los que llevan electromagnetismo, ahí van a ver cuestiones que varían en el tiempo. Aquí no, son cuerpos estáticos, ¿sí? No están moviéndose a lo largo del tiempo. Es decir, la corriente no está variando a lo largo del tiempo, todo está fijo. Por eso a veces le llaman a esto electrostática. ¿Sí?
Muy bien. Y aquí están algunos conductores, ¿no? Después se vieron que pues la electrólisis sí genera buena corriente, ¿sí? Por ejemplo, si yo pongo dos placas, una de zinc, que es el caso típico, y una de cobre, y pongo un puente entre ellos, va a haber una transferencia de electrones, ¿sí? De hecho, hay muchas industrias que utilizan esto para generar electricidad. De hecho, las pilas de los automóviles, las LTH o acumuladores, hacen esto. Es un principio de esto. Digamos que si quitamos toda la pila y todo ese show, nos vamos a encontrar con un sistema similar a esto. ¿Sí? Pero ahí es de plomo. Está más atrás el sulfato de plomo. Y en medio es ácido sulfúrico. ¿Sí? ¿Okay? Bueno. Ahí pueden leer ustedes un poco más. Aquí está pues un aparato, una pila electroquímica semejante a la inventada por Volta. Y digamos que esto fue las primeras pilas. Y después evolucionó a esto. ¿Sí? Digamos que todo ese rollo es para esto. ¿Sí? Por eso es muy importante ubicarnos en el contexto histórico. Y como bien les digo yo a todos mis alumnos, plebes, 1800, 2021, ¿cuántos años son del 2021 al 1800? Bueno, del 1800 al 2021, ¿cuántos años son? Saquen la cuentita y piquen a su celular. ¿Cuántos años son del 1800 al 2021? ¿221? 221. 221 años, plebes, no son nada. ¿Cuántas generaciones serían 221? Más o menos. Suponiendo que pues, nuestros padres viven 70 años. Unas 3 más o menos. Tres generaciones. 200 años en ciencia, plebes, no son nada. Fíjense. Newton existió alrededor de 1600. Todo lo que él hizo le sirvió a Einstein, que vivió alrededor de 1900. 300 años de diferencia. No son nada. Entonces, por eso es que los avances en la ciencia son chiquitos. En aquel entonces, ahorita, plebes, en 5 años, ¡boom! Pues ahí está Google, ¿sí? Ahí está Internet. Ustedes nacieron con el Internet. Por ejemplo, yo me acuerdo que en Internet había, ¿no? Cuando recién empezaba a aparecer por ahí de 1995, me acuerdo, esta era primaria. ¿Sí? Ustedes no nacían. Y pues si ya ven ahora, hasta clases por aquí tenemos, ¿no? Cuando miramos la serie de Supersónicos, no íbamos a imaginar esto, ¿no? A lo que voy, que es muy importante ubicarnos en el contexto histórico, ¿sí? Para saber de dónde vienen las cosas. ¿Sí? Muy bien. Ahora, bien, efectos de la corriente eléctrica, pues, ¿qué puede pasar si no hay un adecuado mantenimiento o, vaya, no hacemos los cálculos bien? Pues pueden pasar muchas cosas, ¿no? Una de ellas es esto, ¿no? ¿Sí? Efectos de ese tipo. Magnetismo, ¿sí? Esta cuestión, generación de ondas electromagnéticas, la luz, y todo esto son efectos de la corriente eléctrica, es decir, son aplicaciones. Y como ustedes ya hicieron un experimento de separación de qué, de pimienta y sal, ¿no? A través de electrostática, ¿no? Pues eso es muy común, ¿sí? Pero en fármacos, ¿sí? Es muy común en fármacos. Es aplicaciones, otras aplicaciones, por ejemplo, la generación de ondas electromagnéticas, pues se utiliza mucho para la radio, ¿no? ¿Sí? El B, pues simplemente es generación de electricidad, ¿sí? Generación de electricidad, que básicamente ahorita anda muy, muy de moda esto de las energías limpias, ¿no? ¿Sí? Ok, bueno. Y todos estos efectos, pues, luego de invertirse en 1800 la corriente eléctrica, pues inventaron algunas aplicaciones. Ok, ya inventamos esto de la corriente eléctrica y ahora ¿para qué sirve, no? Pues encontraron todas estas aplicaciones, ¿no? Y después el efecto magnético fue descubierto un poco más tarde, por ahí de 1820, 20 años después, por Hans Christian Ørsted, ¿sí? Ok, bueno, y esto es lo que hizo Hans Christian Ørsted, ¿sí? Básicamente puso una
un conductor, ¿sí? Una pila, ¿sí? Orientada en el campo magnético de la Tierra. Como ustedes saben, la Tierra pues tiene dos polos, polo norte y polo sur, ¿no? Que no necesariamente esos polos coinciden con los polos magnéticos. De hecho, el polo norte de la Tierra es el polo sur magnético y el polo sur de la Tierra es el polo norte magnético. Bueno, entonces él observó que cuando ponía la aguja y conectaba el circuito, cuando lo cerraba el circuito, aquí está la aguja, ¿no? En el inciso A. Por el inciso B, miraba que la aguja se movía, ¿sí? Se desviaba. Entonces, este experimento puso de manifiesto, le dio a entender, digamos que le habló el experimento, vamos a decirlo así, que la corriente provocaba que la aguja un efecto similar al de un imán. Sí, porque ya se habían hecho experimentos con un imán y una aguja y miraban que la aguja también cambiaba. Y entonces, observó esto. Fue ahí cuando nació los efectos magnéticos o electromagnéticos. Dice, entre los efectos de la corriente eléctrica pudiera decirse que el más fundamental es el magnético, porque a diferencia de los otros se manifiesta en todos los casos sin exclusión alguna. Dice, el efecto químico, por ejemplo, solo tiene lugar en electrolitos disueltos o fundidos, es decir, la cuestión electroquímica. Y el término no se manifiesta en los superconductores. ¿Sí? Esto fue de las primeras experiencias de Ørsted, que es el padre del magnetismo, se dice. ¿Ok? Bueno, ahora, pues el sentido de la corriente, pues no influye en ciertos equipos y dispositivos. ¿Sí? Por ejemplo, el caso de la bombilla o una hornilla eléctrica, ¿no? Pero sí es decisivo para otras cuestiones, como las pilas, reloj eléctrico, etcétera, ¿no? Entonces, como ustedes bien saben, pues hay diferentes tipos de partículas. Los más clásicos, partículas, electrones y protones, positiva y negativa. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo darle sentido a esto? Pues hay algo que se llama polo, el polo positivo y el polo negativo, ¿no? ¿Sí? Dice, aunque en un circuito formado por una pila y un bombillo la corriente eléctrica se debe a los electrones y estos se mueven en el sentido del polo negativo al positivo, es decir, siempre los electrones salen del polo negativo, se van al positivo, ¿no? ¿Sí? De acuerdo con la convección histórica del sentido de la corriente. En el contrario, el terminal positivo al negativo, ¿no? Aquí está, miren. Y aquí están los electrones. ¿Vale? Aquí en el caso del bombillo, pues están de la parte, digamos que esta sería negativa o positiva, y el caso de la pila, negativa, se va a la positiva, y ahí está la generación, ¿no? Dice, de acuerdo con la convención adoptada en este circuito, la corriente fluye en el sentido del polo positivo a la fuente del negativo, aquí en este caso, ¿no? ¿Sí? Ello equivale a la corriente real negativa de electrones que fluyen en polo negativo y positivo, ¿no? Es decir, en una pila o en un circuito van del polo positivo al negativo. Eso equivale que la corriente real o los electrones, ¿cómo fluyen? De polo negativo a positivo, ¿no? Los electrones. Ok. Y como ustedes bien saben, los que no sabían, hay dos tipos de corrientes. De hecho, es una, por ahí en History Channel lo pueden ver, o por ahí en YouTube, hay una disputa entre ellos, ¿no? Hace mucho, ¿sí? Por ahí de corriente directa y alterna, que hubo entre Nikola Tesla, ¿sí? Y Alva de Edison, ¿no? Y por ahí luego les comparto ese link, y hubo una disputa ahí, ¿no? ¿Sí? De hecho, Tesla fue trabajador de Edison, ¿no? Pero ya después se separó. Bueno. La corriente producida por las pilas, acumuladores y todo lo que normalmente conocemos es de tipo corriente directa. ¿Sí? Dice que mantienen sus terminales el mismo tipo de electricidad positiva y negativa, por lo que al conectarlos en un circuito la corriente fluye siempre en el mismo sentido, ¿no? Si ustedes conectan una pila, ¿sí? Ya sea en serie o en paralelo, siempre va a fluir de positiva a negativa, ¿no? ¿Sí? Por lo que conectarlos en un circuito siempre fluyen en ese sentido. A diferencia de ellos, en un enchufe habitual de la red eléctrica, que eso de hecho fue la aportación de Tesla, cómo hacer que la corriente se pudiera mandar desde una central eléctrica a todas las casas, ¿no? Y eso fue debido a la corriente alterna.
Sí, fue la aportación que hizo Tesla y hizo un montón de aportaciones más, ¿no? Solamente que pues estaba bajo la sombra de Edison, ¿no? Y entonces hasta hoy en día se le da más atribuciones a Tesla. Dice, a diferencia de ellos, en el enchufe habitual de la red eléctrica, uno de las terminales comúnmente llamado vivo, o los dos si es de 220, varía constante de positivo a negativo y viceversa, ¿no? El voltaje en las terminales del enchufe y en consecuencia la corriente eléctrica en los conductores, cuando algún equipo se conecta, realiza oscilaciones. No es directo como la corriente directa, pues nunca, no varía, ¿no? Aquí sí, corriente alterna hay, sube y baja. De ahí que esta corriente se le llame alterna, por eso, porque está alternando, ¿sí? Porque está oscilando, ¿ok? Está oscilando a esta, 60 Hz. ¿Qué significa 60 Hz? Ah, que está variando 60 veces cada segundo. Eso significa Hertz. HZ. Es decir, la cantidad de cosas que pasan por unidad de segundo. Hertz. ¿Sí? Muy bien. Y aquí pueden ver más cuestiones, ¿no? Sí, yo lo que quiero es abundar en esto, intensidad de corriente, ¿no? La intensidad de corriente, ¿sí? Como ya lo platiqué ahorita, digamos que es la dirección, el sentido en el que se mueven las partículas cargadas. ¿Sí? Ok, y entonces aquí la intensidad de corriente, ¿cómo se mide? Bueno, se mide, digamos que ponemos un conductor y a través de ese conductor hacemos un conteo, no con dedos, sino con dispositivos, para contar cuántos electrones pasan por unidad de tiempo. Y entonces, a esa cuestión se le llama intensidad de corriente. A la cantidad de carga por unidad de tiempo se le llama intensidad de corriente. Y eso se mide con algo que se llama ampere. Aquí está la analogía que les dije. Digamos que ponemos un contador, o bien digamos que es la puerta de las Flores Magón, y ustedes van entrando. Entonces estamos contando cuántos alumnos pasan por unidad de tiempo por la puerta. Bueno, acá serían cuántos electrones pasan por cierta sección, por la puerta, digamos, por unidad de tiempo. ¿Sí? Y bueno, déjenles comparto acá la libretita. Y bueno, a esta cuestión, la intensidad de corriente, que viene siendo la cantidad de carga por unidad de tiempo, ¿sí? Digamos, esto se llama carga. Carga eléctrica, ¿no? Y esto aquí se llama tiempo. Como ustedes bien saben, la carga eléctrica se mide en coulombs. Y esto se mide coulomb segundo, ¿no? El sistema internacional se mide el tiempo en segundos, ¿no? Y a esto se le llama ampere. Vamos a escribirlo con la letra A. Entonces podemos decir que un ampere es un coulomb por segundo, ¿no? Ok. Entonces, así se mide la intensidad de corriente. Entonces, la intensidad de corriente se mide en ampere. ¿Sale? De hecho, pues hay submúltiplos, ¿no? Como todo. Así como hay submúltiplos de microgramo, miligramo, kilogramo, pues también hay ampere, microampere, nanoampere, picoampere. Este es microampere. Este es nanoampere. Picoampere.
Eso es decir, porque cuando son cuestiones muy pequeñitas, imagínense andar diciendo, no, pues fíjate que el impulso nervioso, que son cuestiones que se miden, o latidos del corazón, pues fíjate que son 0.000005 amperes. Es más fácil decir, ¿sabes qué? Son 5 microamperes. ¿Sí? Ok, entonces pues da mucha flojera, ¿no? Da mucha flojera, no es práctico. ¿Sí? ¿Vale? ¿Cuáles son los instrumentos que se utilizan para medir intensidad? ¿Qué instrumentos se utilizan para medir intensidad? Pues hay algo que se llama multímetro. ¿Sí? Ok. Multímetro. También se llama polímetro. ¿Sí? Estos sirven para medir intensidad, voltaje, potencia. ¿Sí? De hecho, los seguros lo han visto ustedes. Son muy comunes. ¿Sí? Pero bueno, ahora, pues como les comenté ahorita, pues a partir de la intensidad yo puedo calcular la cantidad de electrones, ¿no? ¿Sí? Pero medir electrones así, mira, este es el... No, es difícil medir electrones. Lo más fácil es medir carga. Y a partir de la carga calcular la cantidad de electrones. Es decir, ustedes saben que la carga de un electrón es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombios. Entonces yo calculando la carga, puedo calcular la cantidad de electrones con una reglita de 3. ¿Sí? Digamos que la clave está ahí. ¿Sí? Entre la relación entre la carga de electrón, ¿sí? Ya puedo calcular cuántos electrones pasan por cierta sección. Sí, que eso lo vamos a hacer el día de mañana. Vamos a hacer algunos ejemplitos de eso. ¿Sí? Esta unidad es muy teórica. Y básicamente los cálculos que vienen son de intensidad, calcular potencia eléctrica, que de hecho vamos a hacer una actividad con su recibo de la luz, ¿sí? Para que vean cuánto vale más o menos el kilowatt, aunque ahí viene ahí, lo vamos a calcular. ¿Qué más viene? Viene de la ley de Ohm, cálculo de voltaje, y listo, ¿no? Y es todo lo que viene. ¿Sí? Antes que se me olvide, van a tener el laboratorio, se los puse ahí en Telegram. ¿Sí? Dejen de compartir. Les puse ahí en Telegram que van a tener laboratorio el día lunes 11, ¿no? Les puse ahí, clase de laboratorio, lunes 11 de octubre. Ahí está, miren. Lunes 11 de octubre, ¿no? Ahí está. Clase de laboratorio el lunes 11 de octubre, 7 a.m. Ahí para que lo agenden. ¿Sí? De hecho, bueno, para terminar, pues vimos el día de hoy un pequeño relato sobre el contexto histórico de la corriente eléctrica. Les comenté cómo nació esto, en qué consiste la corriente eléctrica, para qué calcularla, cuáles son algunas de sus aplicaciones. ¿Sí? El día de mañana vamos a hacer algunos problemitas. El examen, pues ya le dimos extensión hasta el 8 de octubre. Y déjenme, ¿qué más les iba a decir? Les voy a poner unas 2 preguntitas aquí, como encuesta, para saber que estuvieron atentos aquí. ¿Sí? 2 preguntitas para la encuesta, para que las contesten. Ok, entonces no sé si haya dudas. ¿Dudas? ¿No? Estamos a 6 de octubre, vamos a una sesión 11. Y para todos los que son nuevos, todavía me quedan 8 minutos. El regreso a clases, eso lo va a decir cada unidad académica, ¿no? Porque no es la misma la prepa Flores Magón que la prepa Choice, por ejemplo. Son muy diferentes los contextos, ¿no? O una prepa que se llama la prepa Esquinapa, son muy diferentes los contextos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos en la capital del estado, es una prepa con mucho alumnado y con pequeño espacio. Entonces tenemos que ver la cuestión. Lo que juega a nuestro favor es que somos pocos, ¿no? Somos 36, comparado con los de primero que son como 60, ¿no? 65. Entonces quizá cuando regresemos vamos a entrar
no sé, lunes y miércoles una mitad, martes y jueves otra mitad, ¿no? ¿Ok? Y básicamente yo no creo que es para hacer contenido nuevo. Esas clases son para qué? Para fortalecer lo que dije aquí, ¿sí? Fortalecer dudas, ejercicios, todas esas cuestiones, ¿no? Para fortalecer, afianzar. Ok, bueno. Ahora voy a pasarles lista. Aguilar Lerma. ¿No? Presente, profe, no puede prender el micrófono. Ok, si no pueden prender el micrófono, me pueden escribir por el chat. Almendra Coronado. Presente. Alvarado. Presente. Beltrán. Presente. Camacho. Presente. Castro Sarabia. Presente. Contreras. A Contreras ya contestó. Perena. Presente. Espinosa. Presente, Espinosa. Muy bien. Félix Parra. Presente. García. Presente. Gastelum. Presente. Gómez. Presente. Gutiérrez. Presente. Hernández Ríos. Presente. Irineo. Presente. Jauregui. Presente. Juárez. Presente. Martínez. Presente. Matus. Presente. Morales Vega. Presente. Moreno. Presente. Moreno Félix. Presente. Osuna. Pastor. Presente. Pérez. Presente. Pérez López. Presente. Este Pérez López. Rodelo. Presente. Sauceda. Presente. Picairos. Soto. Presente. Torres. Velarde. Presente de la Verdugo. Presente. Profe, Villalobos. presente Sí. Torres, presente. Torres Alcaraz. Muy bien. Villalobos. Presente, profe. Cazueta. Presente. Bueno. Profe, si Kairos puso en el chat. Sí, pues a ver, les veo. Sí. Sí, perfecto. Sí, Kairos. Ahí está. Listo, pasé lista. Bueno, jóvenes. Bueno, muchas gracias por su conexión. Nos vemos el día de mañana. Vamos a hacer algunos ejemplitos. Cualquier duda, pues lo pueden escribir por Telegram. En el transcurso de la mañana les mando la encuestita para que la contesten. Y bueno, espero que ya los vacunen con la vacuna Pfizer, ¿no? Entonces, nos vemos mañana y excelente mitad de semana. ¿Sí? Hasta luego. Gracias.